El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de tu servidora, la pastora Emi Coronado. Me gustaría que en este día meditáramos ahí en las Escrituras, en Hebreos capítulo número 9, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora creemos que tu palabra viva y eficaz viene a cumplir su propósito en medio de nuestras vidas, amado Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos das el pan y el alimento diario, Señor, que tú sabes que necesitamos como hijos tuyos, Padre. Te damos muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos fortaleces, nos edificas y nos capacitas para seguir cumpliendo el propósito al cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero compartirte acerca del tema Llévame al lugar santísimo. Sabes, uno de los milagros que ocurrieron mientras que el Señor Jesús estaba en la cruz fue que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Lo que nos separaba del lugar santísimo había sido destruido para que pudiéramos tener acceso delante de la presencia de Dios. Lo que no nos permitía ir más allá ya no estaba. Ya no solo el sacerdote es el que podía entrar una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. Ese lugar ya estaba abierto para que aquellos que creyeran en él pudieran entrar hasta delante de su presencia. ¿Y sabes qué es lo que pasa en el lugar santísimo? Y ahí en Hebreos capítulo número 10, versículo 14, la palabra de nuestro Señor dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo somos perfeccionados, tú y yo somos completados. Nuestra falta de Él viene a ser completada cuando tú y yo estamos en el lugar santísimo. La palabra que habla ahí, las Escrituras, dice perfectos. Cuando la palabra dice perfectos, es que Él nos completa. ¿Y sabes en dónde podemos ser completados? Dentro del lugar santísimo. Y también dice ahí más adelantito en esa misma porción, dice para siempre. O sea, continuamente tú y yo estamos siendo completados cuando estamos dentro de ese lugar santísimo. Tú y yo podemos venir delante de la presencia del Señor y no sentirnos más solos, no sentirnos atemorizados. Podemos ser libres para poder entrar delante de su presencia sin nada que nos acuse, sin nada que nos haga sentirnos indignos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha venido a derramarse a favor de nosotros. Él ya no te mira a ti con todas esas imperfecciones, con todos los errores, sino Él
Él mira a Jesucristo, Él mira el rostro de Jesús en medio de nuestras vidas, y es por eso que ahora tú y yo podemos estar continuamente ahí en el lugar santísimo donde somos completados. ¿Qué otra cosa pasa en el lugar santísimo? Ahí en el lugar santísimo su ley queda perfectamente grabada en nuestros corazones. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, en el versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando tú y yo estamos ahí buscando la presencia del Señor, cuando tú y yo entramos en el lugar santísimo, su ley queda escrita en nuestra mente, en nuestros corazones. A veces, qué trabajo nos cuesta obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Y viene a ser algo difícil el poder amar, hacer la voluntad del Señor, porque no siempre tenemos el mismo pensamiento que el Señor. La palabra nos dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y cuando la voluntad del Señor difiere a la nuestra, de repente nos cuesta tanto trabajo hacer su voluntad y nos cuesta trabajo obedecer su palabra y aún más hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo somos aquellos hombres y mujeres que entran a ese lugar santísimo, entonces su palabra, como dice ahí, acabamos de leer, es una promesa donde dice que pondrá su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá. Y entonces nos vamos a mirar amando hacer la voluntad del Señor. Cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, nuestros pecados son perdonados. Ahí abajo en el versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor quiere corazones dispuestos, un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza. Y cuando tú y yo entramos delante de su presencia, a ese lugar santísimo, ahí es donde caen nuestras máscaras, ahí es donde no podemos engañar a nadie. Entramos delante de la presencia del Señor así como somos, y Él aún conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros los tengamos. ¿No conocerá acaso nuestro corazón? Y ahí, en ese lugar santísimo delante de su presencia, es donde somos limpiados, donde somos renovados, donde nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre. Y finalmente, ¿qué pasa también en ese lugar santísimo? Cuando tú y yo estamos en ese lugar, nos mantendremos firmes, nos mantendremos sin fluctuar, nos mantendremos como esos hombres y mujeres de constancia. Seremos aquellos que permanecen, que terminan lo que empezaron, que ante cualquier circunstancia no vacilan, que nuestros ojos naturales no vienen y dominan nuestras emociones, sino que cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, comenzamos a mirar con nuestros ojos espirituales. Entonces el Señor viene a traer esa firmeza en nuestro corazón, nuestra fe en el lugar santísimo es aumentada. Nosotros podemos ser llenos, y ahí en el versículo 22 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú y yo estamos en el lugar santísimo, el Señor va a aumentar nuestra fe. Nuestros corazones son purificados de nuestra mala conciencia, de la inmoralidad que hay en nosotros, esa misma inmoralidad que daña nuestros corazones y nuestros pensamientos.
Sabes, tú y yo podremos ser esos hombres y mujeres que permanecen firmes a pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia. No importa el gigante que se pueda levantar frente a nosotros, cuando tú y yo constantemente estamos en el lugar santísimo, ahí es donde podremos tener todas las armas para pelear, las fuerzas, las tácticas, las instrucciones del Señor para poder ser más que victoriosos. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, porque tú vienes en este día a recordarnos que tenemos un lugar de refugio, que tenemos un lugar al cual pertenecemos, que tenemos una identidad como hijos y tenemos libertad, amado Padre, de entrar delante de tu presencia, no solamente quedarnos ahí a la entradita en el lugar santo, sino que tenemos el acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo, a lo más íntimo de tu presencia, que podemos entrar con libertad como hijos, amado Señor, y esa misma libertad nos da ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sin nada que nos haga sentirnos indignos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha venido a derramarse a favor de nosotros. Él ya no te mira a ti con todas esas imperfecciones, con todos los errores, sino Él mira a Jesucristo, Él mira el rostro de Jesús en medio de nuestras vidas, y es por eso que ahora tú y yo podemos estar continuamente ahí en el lugar santísimo donde somos completados. ¿Qué otra cosa pasa en el lugar santísimo? Ahí en el lugar santísimo su ley queda perfectamente grabada en nuestros corazones. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, en el versículo 16 dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando tú y yo estamos ahí buscando la presencia del Señor, cuando tú y yo entramos en el lugar santísimo, su ley queda escrita en nuestra mente, en nuestros corazones. A veces, qué trabajo nos cuesta obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Y viene a ser algo difícil el poder amar, hacer la voluntad del Señor, porque no siempre tenemos el mismo pensamiento que el Señor. La palabra nos dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y cuando la voluntad del Señor difiere a la nuestra, de repente nos cuesta tanto trabajo hacer su voluntad, y nos cuesta trabajo obedecer su palabra, y aún más hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo somos aquellos hombres y mujeres que entran a ese lugar santísimo, entonces su palabra, como dice ahí, acabamos de leer, es una promesa donde dice que pondrá su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá. Y entonces nos vamos a mirar amando hacer la voluntad del Señor. Cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, nuestros pecados son perdonados.
Ahí abajo en el versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor quiere corazones dispuestos, un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Y cuando tú y yo entramos delante de su presencia, a ese lugar santísimo, ahí es donde caen nuestras máscaras, ahí es donde no podemos engañar a nadie, entramos delante de la presencia del Señor así como somos, y Él aún conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros los tengamos. ¿No conocerá acaso nuestro corazón? Y ahí, en ese lugar santísimo delante de su presencia, es donde somos limpiados, donde somos renovados, donde nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre. Y finalmente, ¿qué pasa también en ese lugar santísimo? Cuando tú y yo estamos en ese lugar, nos mantendremos firmes, nos mantendremos sin fluctuar, nos mantendremos como esos hombres y mujeres de constancia. Seremos aquellos que permanecen, que terminan lo que empezaron, que ante cualquier circunstancia no vacilan, que nuestros ojos naturales no vienen y dominan nuestras emociones, sino que cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, comenzamos a mirar con nuestros ojos espirituales. Entonces el Señor viene a traer esa firmeza en nuestro corazón, nuestra fe en el lugar santísimo es aumentada. Nosotros podemos ser llenos, y ahí en el versículo 22 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú y yo estamos en el lugar santísimo, el Señor va a aumentar nuestra fe. Nuestros corazones son purificados de nuestra mala conciencia, de la inmoralidad que hay en nosotros, esa misma inmoralidad que daña nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sabes, tú y yo podremos ser esos hombres y mujeres que permanecen firmes a pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia. No importa el gigante que se pueda levantar frente a nosotros, cuando tú y yo constantemente estamos en el lugar santísimo, ahí es donde podremos tener todas las armas para pelear, las fuerzas, las tácticas, las instrucciones del Señor para poder ser más que victoriosos. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, porque tú vienes en este día a recordarnos que tenemos un lugar de refugio, que tenemos un lugar al cual pertenecemos, que tenemos una identidad como hijos y tenemos libertad, amado Padre, de entrar delante de tu presencia, no solamente quedarnos ahí a la entradita en el lugar santo, sino que tenemos el acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo, a lo más íntimo de tu presencia, que podemos entrar con libertad como hijos, amado Señor, y esa misma libertad nos da ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ahí es donde caen nuestras máscaras, ahí es donde no podemos
engañar a nadie, entramos delante de la presencia del Señor así como somos, y Él aún conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros los tengamos. ¿No conocerá acaso nuestro corazón? Y ahí, en ese lugar santísimo delante de su presencia, es donde somos limpiados, donde somos renovados, donde nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre. Y finalmente, ¿qué pasa también en ese lugar santísimo? Cuando tú y yo estamos en ese lugar, nos mantendremos firmes, nos mantendremos sin fluctuar, nos mantendremos como esos hombres y mujeres de constancia. Seremos aquellos que permanecen, que terminan lo que empezaron, que ante cualquier circunstancia no vacilan, que nuestros ojos naturales no vienen y dominan nuestras emociones, sino que cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, comenzamos a mirar con nuestros ojos espirituales. Entonces el Señor viene a traer esa firmeza en nuestro corazón, nuestra fe en el lugar santísimo es aumentada. Nosotros podemos ser llenos, y ahí en el versículo 22 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú y yo estamos en el lugar santísimo, el Señor va a aumentar nuestra fe. Nuestros corazones son purificados de nuestra mala conciencia, de la inmoralidad que hay en nosotros, esa misma inmoralidad que daña nuestros corazones y nuestros pensamientos. Sabes, tú y yo podremos ser esos hombres y mujeres que permanecen firmes a pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia. No importa el gigante que se pueda levantar frente a nosotros, cuando tú y yo constantemente estamos en el lugar santísimo, ahí es donde podremos tener todas las armas para pelear, las fuerzas, las tácticas, las instrucciones del Señor para poder ser más que victoriosos. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, porque tú vienes en este día a recordarnos que tenemos un lugar de refugio, que tenemos un lugar al cual pertenecemos, que tenemos una identidad como hijos y tenemos libertad, amado Padre, de entrar delante de tu presencia, no solamente quedarnos ahí a la entradita en el lugar santo, sino que tenemos el acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo, a lo más íntimo de tu presencia, que podemos entrar con libertad como hijos, amado Señor, y esa misma libertad nos da ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú y yo estamos en el lugar santísimo, el Señor va a aumentar nuestra fe. Nuestros corazones son purificados de nuestra mala conciencia, de la inmoralidad que hay en nosotros, esa misma inmoralidad que daña nuestros corazones y nuestros pensamientos.
Sabes, tú y yo podremos ser esos hombres y mujeres que permanecen firmes a pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia. No importa el gigante que se pueda levantar frente a nosotros, cuando tú y yo constantemente estamos en el lugar santísimo, ahí es donde podremos tener todas las armas para pelear, las fuerzas, las tácticas, las instrucciones del Señor para poder ser más que victoriosos. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, porque tú vienes en este día a recordarnos que tenemos un lugar de refugio, que tenemos un lugar al cual pertenecemos, que tenemos una identidad como hijos y tenemos libertad, amado Padre, de entrar delante de tu presencia, no solamente quedarnos ahí a la entradita en el lugar santo, sino que tenemos el acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo, a lo más íntimo de tu presencia, que podemos entrar con libertad como hijos, amado Señor, y esa misma libertad nos da ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Este día a recordarnos que tenemos un lugar de refugio, que tenemos un lugar al cual pertenecemos, que tenemos una identidad como hijos y tenemos libertad, amado Padre, de entrar delante de tu presencia, no solamente quedarnos ahí a la entradita en el lugar santo, sino que tenemos el acceso directo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hasta el lugar santísimo, a lo más íntimo de tu presencia, que podemos entrar con libertad como hijos, amado Señor, y esa misma libertad nos da ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ese sentido de pertenencia, de paternidad, y tenemos una identidad en ti, y eso el enemigo no puede venir a robarlo, amado Señor. Eso es lo que nos da nuestro valor como personas, amado Padre. Te damos tantas gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De vida. Restaurando a las familias.